El anime de Torre de Dios estrenó su último capítulo, el 13 para ser exactos, aunque siendo sincero no me he visto los dos últimos capítulos del mismo, pero ya habiendo visto el 90% del anime no creo que mi opinión cambie mucho en un inicio. Ciertamente plasmaré mis impresiones sobre el final, sin embargo estoy guardando esto antes de ver el final de la serie. La estructura del video está hecha de tal manera de que puedo abarcar los puntos que a mí me parezcan interesantes. La última cosa antes de empezar es que esto es totalmente una opinión personal. Si tienes una opinión distinta, deja en los comentarios de manera respetuosa. Para entender un poco los conceptos en los que Torre de Dios construye sus bases para la historia, vamos a ponernos un poco en contexto respecto a dónde viene la obra. Torre de Dios es un manga coreano creado por Lim Jong-hui, o mejor conocido por su seudónimo Siu, además de que él mismo la ilustra. El manga está distribuido de manera gratuita a través de Naver y Webtoon, aunque originalmente se subía por el propio Siu a internet. Torre de Dios es probablemente uno de los manguas más importantes y populares en la historia de este tipo de cómics. La obra lleva publicándose desde el 2010, o sea que tiene unos 10 años de existencia. Pero no fue hasta este año que Crunchyroll hizo la apuesta para producir un anime basado en el manga, convirtiéndose en uno de los animes más populares de lo que llevamos en este año. El argumento base de Torre de Dios no es tan complejo, pero curiosamente está muy expandido, y esto se nota bastante aún con lo poco que nos han mostrado en el anime. Me explico. La historia nos cuenta cómo Van persigue a Rachel, que es una persona muy importante para el protagonista. Van la sigue hasta entrar a la torre, un lugar donde se decide que si llegas a la cima se te concederá cualquier deseo que quieras. Pero la trama va explorando cosas que poco tienen que ver con nuestro protagonista, como los objetivos de otros personajes e historias que muestran más de la torre, convirtiendo una historia que realmente es bastante simple en una compleja por la cantidad de conceptos e historias que tiene. En sí, en eso se basa el argumento de Torre de Dios y cómo el prota poco a poco la va subiendo y pasando sus pruebas. Los conceptos de este anime son principalmente el misticismo de la torre y cómo esta es más de lo que sencillamente parece, además de otro tipo de temas como la traición y los juegos mentales entre personajes. Es un concepto básico pero que se vuelve sumamente entretenido y hasta complejo de cierta manera por la cantidad de información que te dan y la que no te dan, lo que le suma una capa de misterio que hace que te quedes enganchado de cierta manera, y créeme que el ritmo del anime ayuda bastante en eso. Los conceptos de la historia de Torre de Dios no son los más originales, pero se nota que hay tanta historia detrás, tanto que descubrir y aprender sobre la torre, haciendo que se cree una historia que da para muchas situaciones. Además, como curiosidad, el creador del manga al momento de tener la idea de crear la historia, escribió todos los conceptos de la historia y los personajes de la misma, por lo que puedo entender que tiene mucho de la historia planificada. A lo mejor no toda, pero seguramente lo básico, lo que hace que esta historia se pueda volver bastante extensa, que de hecho ya lo es, porque 10 años de publicación no son poca cosa. Ciertamente esta obra me recuerda bastante a One Piece. Me gusta mucho la idea base del anime porque da para bastante y de momento me han mostrado cosas muy interesantes en el apartado de la historia que me dejan queriendo saber más. A rasgos generales la historia me parece que está bien, tiene aspectos interesantes y a pesar de que no es nada original sabe cómo usar y darle giros a las cosas que usa. Pero siendo sinceros no es el aspecto que más me gusta del anime, a pesar de que me parezca que funciona bien. Personajes, como no podría ser de otra manera, es una parte vital a la hora de que el anime sea tan entretenido. La razón de esto es por el carisma que tienen y cómo interactúan entre sí, además de los pasados de muchos, aunque no se saben con detalle. Son interesantes los adelantos que nos han mostrado durante el anime. Vamos a empezar con los personajes que me resultan más interesantes para comentar, aunque sí bastante por encima, ya que no descarto hacerle videos individuales a algunos de la serie. Eso sí, cuando sepa más sobre estos, probablemente si sale una segunda temporada. Comencemos con el protagonista, si no es mucha molestia. Van. Realmente en mi opinión es el personaje más flojo del anime en cuestión de carisma y personalidad.
realmente porque es un protagonista bastante promedio, inocente, buena gente, que quiere ayudar a todos a pesar de que estos puedan ser malas personas o no, y sobre todo algo tonto e ingenuo. Es el pack de protagonista de shonen en los últimos años, y si Van hubiera tenido momentos más destacables en el anime, tal vez su persona hubiera sido más de mi agrado, pero realmente Van tira a ser un personaje algo plano, aunque sí tiene momentos donde llegó a destacar, pero no lo suficiente para ser un personaje súper emblemático, no como algunos secundarios del elenco, que siendo sincero opacan completamente al personaje de Van, dejándolo incluso en un papel casi secundario a pesar de ser el protagonista. Aún habiendo dicho lo anterior, el personaje de Van me parece interesante en concepto y en ejecución, porque da para evolucionar de distintas maneras que pueden ser originales, y viendo los giros de guión que me mostró en estos 12 capítulos, perfectamente puede ser un personaje que evolucionará y se convertirá en un gran protagonista. Y entrando a un tema complicado está el poder que le dan a Van, y si es conveniente que tenga ese poder por ser el prota, o si está justificado. Eso lo abarcaré a fondo más adelante, pero como adelanto digo que desde mi perspectiva los poderes que le dan están justificados de cierta manera, por pequeños indicios, siendo algo que no sale de la nada y ciertamente todavía no tenemos una explicación detallada, pero con lo que nos adelantaron sabemos que Van es especial por alguna razón, y por eso tiene esos poderes tan extraños, siendo algo que se aclara desde el inicio. Ok, ahora pasemos con un personaje, digamos, interesante. Rachel, posiblemente el personaje más polémico y odiado de este anime por motivos bastante entendibles. Sin embargo, desde mi punto de vista, aunque el odio esté justificado, no es un mal personaje como tal. Bueno, creo que sí en la parte central del anime, pero habiendo visto el capítulo 12, el personaje de Rachel sube de calidad de cierta manera. Ya me voy a explicar, no se preocupen. Rachel es el motivo por el cual Van está en la torre, por lo que es parte importante del anime, ya que es el objetivo del protagonista como tal. Yo pensaba que esta no aparecería sino hasta el final del anime. Mi sorpresa fue que apareció casi en el inicio del mismo, siendo un personaje que tenía cierta aura de misterio y de estar escondiendo algo, por lo que mi expectativa subió bastante respecto a ella, pensando que sería un personaje totalmente diferente a como lo describió Van, queriendo dejar a este de lado para cumplir su objetivo. Pero luego esas expectativas se cayeron cuando me di cuenta que el personaje de Rachel se estaba convirtiendo en el estereotipo de la chica inútil que siempre está siendo salvada por el protagonista. En este punto me sentí totalmente decepcionado del personaje porque esperaba bastante de ella, algo interesante o un misterio que iba más allá. En ese punto Rachel ya me pareció un personaje bastante promedio y sin mucho peso argumental, que solo servía para darle al prota un motivo, esta vez siendo el de sanar sus heridas y llegar juntos a la cima de la torre y así cumplir sus sueños. Aún con eso, hay un momento que me parece genial para el personaje y que me gustó bastante, y es cuando le explica a Van por qué lo abandonó, para subir a la torre. Siendo que Rachel consideraba a Van un estorbo para lograr cumplir su objetivo de entrar a la torre para ver las estrellas, ya que este ni siquiera podía defenderse solo. Qué interesante viniendo de un personaje que hasta el momento era bastante inútil. Ese aspecto me pareció bien porque nos mostraba otra cara del personaje, dándonos a entender que Van la tenía súper idealizada como la persona perfecta, cuando realmente Rachel era bastante más egoísta respecto a lo que pensaba sobre Van, dándole ese toque de que no era todo tan bonito, pero aún así seguía decepcionado con el personaje. Hasta que llegó el capítulo 12 y descubrí por qué el personaje es tan odiado, utilizando y traicionando al prota cuando este ya había cumplido el propósito para el que ella le resultaba útil. En pocas palabras, me trolearon totalmente y esa aura de misterio que estaba en torno a Rachel volvió, dándome cuenta que hasta ese punto solo usó a Van para no quedar descalificada.
No sé cuánto sepa ella sobre la torre, pero lo que hizo me da a entender que sí es más importante de lo que parecía, haciendo que mis sospechas sean más ciertas. Esto me gustó porque vuelve a mostrar la verdadera cara del personaje, engañando totalmente al protagonista. Sí, lo que hizo fue muy rastrero, pero hizo que el personaje tuviera algo más de narrativa y no fuera sencillamente una Orihime 2.0. En conclusión, Rachel es una maldita, pero me gustó ese giro en su personalidad y la convirtió en un mejor personaje, en mi opinión. Actualización con el capítulo 3. Rachel se ha convertido en el personaje más hijo de puta de esta obra y me encanta. Definitivamente tendrá un video individual. Esto se me va a hacer largo y aún quiero hablar de otros personajes, pero creo que lo voy a resumir. Bueno, los personajes que más me han gustado hasta el momento del anime son Kun y Androsi. Para mí son los mejores personajes de momento. Primero vamos con Kun, poco que hablar de momento. El verdadero protagonista, personaje manipulador pero agradable que se vuelve amigo del protagonista. Tiene momentos espectaculares y un trasfondo interesante. Tiene una inteligencia que da momentos para crear estrategias, no siendo sumamente complicadas, pero son bastante interesantes. Luego está Androsi, que destaca más por su personalidad y carisma que por su historia. No porque sea mala, sino porque se ha mostrado muy poco de ella. Aún así me encanta el personaje, tanto en diseño como en personalidad. En general, este anime brilla por sus secundarios, siendo completamente carismáticos y divertidos. Yo espero que se desarrollen bien. Tal vez un aspecto que nunca me cuadró fue el hecho de que se encariñaran tan rápido entre sí. Lo puedo entender en algún personaje como Shibizu, pero en personajes como Anak la verdad es que no lo comprendo. Pero aún con eso, me parece una relación bastante bien lograda. Bueno, ya en esta parte me he visto los 13 capítulos que conforman el anime de Torre de Dios y mi opinión sobre el anime no solo se mantiene intacta, sino que ha mejorado bastante. Y quiero más que nunca una segunda temporada, y la necesito de inmediato. Pero bueno, empecemos con este punto. Uno de los más grandes aciertos del anime para mí es el ritmo que tenía, convirtiéndolo en una serie increíblemente entretenida, con unos capítulos que se hacían endemoniadamente cortos a pesar de tener una duración estándar para un anime. Y esto es porque es un anime en el que están pasando cosas tan interesantes y los personajes te caen tan bien que los minutos se van volando, aunque estén explicando cosas que podrían hacerse pesadas. Y para nada, es imposible no disfrutarlo. Este ritmo que tiene el anime creo que fue la decisión perfecta porque, aunque solo roce la superficie de la historia, funciona porque hace que cualquiera pueda introducirse a la serie, que claramente está concebida como un inicio de algo más grande, y es gracias a ese ritmo lo que permite engancharte a la serie, además de que esta usa una técnica para dejarte en suspenso y que tengas la necesidad de ver el siguiente capítulo de inmediato, y eso es justo al finalizar el capítulo, dejando la cosa con o una situación de tensión, revelación o momento cumbre, una técnica que hace que quieras ver el siguiente capítulo, como dije anteriormente. En conclusión, una serie con un ritmo accesible que no cae en momentos tediosos y que te deja constantemente queriendo más, y eso ayuda bastante a la segunda parte de este punto, el desarrollo de la historia y los personajes que nos han mostrado hasta este momento. Torre de Dios no es que haya tenido un desarrollo sublime en cuanto a personajes o trama, porque realmente no te enteras de una mierda, ya que no te cuenta gran cosa. Sin embargo, es lo suficientemente bueno para que yo pueda resaltarlo, dándote todo en pequeñas dosis, avanzando poco a poco en lo que se refiere a temas de historia y personajes. Un muy buen ejemplo de esto es Androsi, de la cual te enteras de su entre comillas pasado por medio de un breve flashback, lo cual te ayuda a entender su personalidad y cómo esta cambia de manera sutil desde que aparece hasta que termina el anime, todo bastante motivado por la aparición de Van. De igual manera pasa con la historia, dándotela en pequeñas dosis para que no se haga pesado, motivando tu curiosidad por teorizar lo que realmente es, cosas como por ejemplo el pacto con el Shinsu, la verdadera identidad de Yahat y sus hijas, y el verdadero propósito del protagonista. Torre de Dios está bien llevado en ese aspecto, ya que a diferencia de otras series que te meten toda la información de golpe, Torre de Dios no lo hace, dándose su tiempo para darte información sobre la trama, priorizando la interacción entre los personajes para que te sientas identificado. En muchas obras el desarrollo de la historia es algo que se debe llevar con sumo cuidado, porque si realmente no ofreces nada de tu argumento que mantenga enganchado al espectador, perderá su interés, y si explicas demasiado de la misma terminarás por saturarlo y volverlo una obra más densa y pesada de lo que debería ser. Aunque debo admitir que Torre de Dios muestra demasiado poco para mi gusto, pero lo poco que muestra hace que estés pendiente de lo que está pasando, y es lo que yo me vi tan interesado por la historia, aun con lo simple que era,
que no podía dejar de pensar en las cosas que me habían contado, y eso la verdad me parece un buen desarrollo, aunque ciertamente no perfecto, ya que la poca información puede hacer que tropiece en ocasiones, pero al menos para mí ese aspecto es un 6 de 10, ya que crece de manera natural y eficiente sin entorpecer el ritmo de la obra, pero teniendo deficiencias a la hora de profundizar en más datos sobre la propia historia. La verdad es que me han faltado cosas por comentar, como el apartado visual del anime, hablar más en profundidad del final y algunos personajes. Sin embargo, se me haría eterno, y creo que entorpecería las cosas más importantes que he dicho. Además de que no sé qué decir respecto a la animación más allá de que está linda, así que prefiero terminar esto de una vez. Torre de Dios ha sido uno de los animes que más he disfrutado, en lo que va de año sin duda. Ciertamente no es un anime perfecto, ya que tiene ciertos picos bajos, como cosas que ya dije anteriormente, como su protagonista, que no muestra una personalidad demasiado atractiva y que sencillamente es opacado por los secundarios. Y esto me ha parecido siempre un problema. Sí, un secundario siempre puede tomar el protagonismo en momentos claves y hacerlo muy bien, pero no creo que sea bueno que tu prota quede en un segundo plano, porque al fin y al cabo es su historia y es la que vamos a seguir. Y el hecho de que sea tan poco carismático puede ocasionar que la trama se entorpezca cuando no esté en los secundarios. Además, el anime también tiene el problema de ser tal vez demasiado relajado a la hora de avanzar en su trama, porque realmente me gusta que empezara con calma, pero es que aquí terminas igual que como comenzaste, es decir, sabiendo una mierda. Y no está mal, porque lo estoy evaluando como un anime que sí o sí tendrá una segunda temporada. Pero si llegara la desgracia que solo fuera una, créeme que el anime bajaría bastante su calidad a mi gusto, ya que sería como una temporada individual que no te dice absolutamente nada. A pesar de eso, ha sido una serie sumamente entretenida y casi realmente no le tengo peros, y que estoy deseando que salga una segunda temporada. Y bueno, supongo que realmente eso es todo lo que tengo que comentar. Seguramente este no sea el último video de Torre de Dios, ya que aún quiero hablar más en profundidad de sus personajes, pero creo que me esperaré a que salga la segunda temporada para hacerlo, ya que espero que allí se desarrollen más. Bueno, aquí me despido y que disfrutes del anime.